Estamos con Miguel Ángel Licciardi, presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de San Juan. El objetivo de esta entrevista es conocer un poco cómo funciona esta asociación en San Juan, cuál es el trabajo que realizan y hace cuánto están en la provincia. Miguel Ángel, buenos días. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Lisa, por la nota, que siempre nos permite divulgar la vida y obra del General San Martín, nuestro objetivo, ¿no? Bien. Para los que no tenemos idea, Sí. ¿qué es la Asociación Cultural Sanmartiniana? Bueno, voy a hablar en plural. Las asociaciones culturales sanmartinianas, que están en todo el país, cada provincia tiene una o más asociaciones, son los órganos de acción del Instituto Nacional Sanmartiniano, que es un organismo nacional del Estado, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. El instituto no tiene filiales, tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires, fue fundado por el doctor José Pacífico Otero, con la finalidad de divulgar la vida y obra del General San Martín, estudiar la misma a través de la Academia de Historia que tiene el instituto. Yo soy miembro de número de esa academia y tiene la creación de la ley de creación del instituto, se consagra a las asociaciones culturales sanmartinianas, que por lo general están en el interior, como órganos de acción del instituto. Es decir, para hablar vulgarmente, la asociación o las asociaciones hacen lo que debería hacer el instituto si tuviera filiales. Bien. Encargarse de estudiar, divulgar la vida y obra del padre de la patria. ¿En San Juan hace cuánto que funciona? ¿Cuántos miembros tiene en la actualidad? La Asociación Cultural Sanmartiniana de San Juan fue creada en el año 1958 como una institución de hecho, es decir, no tenía personería jurídica. Tuvo vigencia aproximadamente, por lo que se ve en la documentación, la poca documentación que tenemos de aquel entonces, un par de años, no más allá del año 61. Yo he tenido la oportunidad de conocer a dos personas que ya han fallecido. Una es la profesora Margarita Ferrá de Bartol, que era nuestra presidenta honorario, y la otra profesora es Leonor Paredes Descarso. Esas dos personas, que yo las he tratado mucho, fueron miembros fundadoras de la Asociación Cultural Sanmartiniana de San Juan en el año 1958. Y ellas mismas me comentaban que esta institución tuvo muy poca vigencia, no más allá del año 60, fines de 60, principios del 61, y se disolvió por motivos que se desconocen, ¿no? O sea, se dejaron de reunir, dejaron de trabajar y se disolvió. Pero en el año 1969, el Instituto Nacional Sanmartiniano instó a los académicos, historiadores y gente que quería ocuparse de San Martín que refundaran la Asociación Cultural Sanmartiniana de San Juan, pero que lo hicieran con personería jurídica, que fuera una institución, una persona jurídica que tuviera ya vigencia por siempre. Efectivamente, en julio de 1969 se crea la Asociación Cultural Sanmartiniana con personería jurídica. Su primer presidente fue el coronel Luis María Moreno. Ha tenido muy pocos presidentes la institución desde aquel entonces hasta el presente. Con Moreno, el doctor Carlos Alberto Casas, abogado, el profesor Frankel, el señor Rubén Darío Molina y yo, que asumí cuando falleció el señor Molina. Como usted puede apreciar, desde el año 69 a la fecha, somos muy poquitos los presidentes que hemos encabezado esta institución. Hoy no solo que tenemos personalidad jurídica, sino que del año 2020 tenemos nuestra propia sede en la calle La Prida, 37 Oeste, a pasos de lo que es la calle Mendoza. Sí. Delante de la celda histórica de San Martín, o sea, del histórico convento de Santo Domingo. Claro, con toda la intención, yo presenté un proyecto de ley con fundamentos históricos, culturales, jurídicos al gobernador José Luis Gioja en el año 2007/2008 para que se comprara ese sitio, que era una playa de estacionamiento, pues el solar había sido un solar histórico. Allí aquello había sido parte del convento Santo Domingo
y por lo tanto había sido parte de la gesta sanmartiniana. Bueno, el gobierno accedió, se compró el terreno, felizmente no tenía ningún edificio, ninguna casa que hubiera imposibilitado la expropiación, digamos. En ese sentido era muy viable hacer esa gestión. Y después allá sobre fines de 2018 y hasta el 2020 que se inauguró, durante la gestión del doctor Sergio Uñac, se le solicitó la construcción de la sede. Eso se le denominó a todo ese complejo Centro Histórico Cultural Sanmartiniano, porque tiene conexión con el monumento celda histórico de San Martín del convento de Santo Domingo, ¿no? Tanto es así que, bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes de nuestra sede, que ahí puede apreciar que dice: este solar fue cuartel de la 4ª División Norte del Ejército de los Andes. Ese es el primer hito de donde va a salir la columna de Cabot, en el año 1817, en enero de 1817. Bueno, después seguramente en las fotografías, en las imágenes, vamos a poder apreciar el portal de ingreso a la celda. Tenemos comunicación con la celda. Hoy nos estamos ocupando de la atención de la celda, con consentimiento de los frailes dominicos, que ellos están allí en Mendoza, y estamos colaborando con ellos a través de un convenio que tenemos, y bueno, pueden ocuparse ellos de la atención a través de empleados, o podemos ocuparnos nosotros. En este momento nos estamos ocupando nosotros y le estamos informando permanentemente. Yo estoy en comunicación con el prior del convento, Fray Fernando Reta, le informamos permanentemente nuestro quehacer, digamos, ¿no? ¿Cuántos socios tiene la asociación? La institución tiene 60 socios aproximadamente, y bueno, tiene consejo directivo, que somos las personas que llevamos adelante la gestión de trabajo. El presidente, en este caso, que soy yo, el secretario, que es el señor Carlos Basualdo, y otros miembros, vocales, tesoreros, somos los que estamos permanentemente ocupándonos de la atención. También hay 2 señoritas que son estudiantes de la Facultad de Filosofía, de la carrera de Historia y de la carrera de Archivo, que tienen una pasantía que otorga el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia, y que nos surten ese personal para la atención en el horario matutino de lo que es la atención allí en el solar de la Asociación Cultural Sanmartiniana. Pensaba, usted me dice la cantidad de años que tiene la asociación, ¿los socios son personas mayores ya? ¿Hay gente joven que se acerca a formar parte de estas asociaciones? ¿O usted cree que con el paso de los años estas cuestiones tan históricas, culturales, se pueden llegar a ir perdiendo? Mire, por lo general sí, son personas mayores. Hubo un grupo de jóvenes de la universidad, de la Facultad de Filosofía, de la carrera de Historia, que se acercaron, pero no ha sido su permanencia, no ha sido el elemento vigente, digamos, es decir, no hay permanencia de los jóvenes. Nosotros quisiéramos que los jóvenes se acercaran, se involucraran, porque lo que sí necesitamos es, obviamente, quienes nos van a suceder. Claro. Bueno, yo he sucedido alguna vez, sí, pero yo no tengo perpetuidad, es decir, no soy tal. Claro, claro. Y además que algún día me puedo agotar y uno siempre necesita el recreo, ¿no? Claro. Pero no son instituciones, yo las conozco a las asociaciones de casi todo el país, porque nos reunimos, porque hacemos congresos o jornadas sanmartinianas, o porque nos vemos en Buenos Aires cuando nos reunimos los presidentes del Instituto Nacional Sanmartiniano, y a todas las asociaciones culturales sanmartinianas les pasa casi lo mismo. Sí. Lo manejan gente, hombres y mujeres grandes, y cuesta que se acerque el joven. Si usted me pregunta por qué es esto, yo no se lo puedo responder porque no lo sé. Yo veo que vienen chicos de las escuelas secundarias y tienen muchas ganas de aprender, nos prestan atención cuando disertamos en nuestra sala, donde se hacen los conversatorios, las conferencias, y les veo muchísimo interés. De ahí a que se involucren, como si esto, voy a hablar con una expresión
incorrecta, más bien políticamente, como si quisieran militar claro, sí, en la sí, asociación, sí, sí. no lo No hacen. les pasa. No. A nosotros nos encantaría que se involucren, porque sería muy lindo, además le vendría muy bien a la juventud conocer los valores sanmartinianos, seguirlo a ellos y poder educarse en esos valores que son tan importantes para los ciudadanos argentinos. Bien. Y eso le iba a consultar. ¿Se conoce sobre los valores sanmartinianos? ¿Hasta qué punto consideran ustedes que los sanmartinianos estamos conscientes de lo que hizo San Martín? Mire, está muy bien su pregunta y muy vigente. Yo le diría que le voy a responder por la negativa. O sea, no hay mucho conocimiento, nosotros lo vemos cuando llegan. Llegan los turistas de los distintos puntos del país. Nosotros hemos recibido en julio y agosto muchísimo, pero es impresionante el turismo que hemos recibido que vienen a visitar San Juan. Mucha gente de la capital, de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia, pero también de otras provincias, ¿no? Santa Fe, Córdoba, Tucumán, bueno, de todos lados. Y obviamente nos visitan los sanjuaninos también. Claro. Y muchas escuelas primarias y secundarias, estamos a full con los turnos de las escuelas en estos tiempos, ¿no? Pero yo veo que la gente presta mucha atención y conoce. Y por ahí nos dicen, nosotros por ejemplo desconocíamos esto o aquel otro factor de la vida sanmartiniana. Yo creo que hay que involucrarse un poco más. San Martín nos ha legado muchísimo. No solo nos ha dejado la libertad, la independencia, sino fundamentalmente valores. Yo decía hace rato en el acto oficial, cuando me tocó pronunciar las palabras alusivas al 17 de agosto, que San Martín era una persona que decía que los hombres de bien se ilustran, leen libros. Entonces él creó bibliotecas, porque ese es el futuro del país, decía él, la ilustración. Bueno, eso uno lo sabe. Yo he tratado de formarme ilustrándome. ¿Cuánto me he ilustrado? No soy yo el que debo decirlo, pero creo que lo suficiente para hablar de diferentes cosas, de historia, de política, de cultura en general. En fin, yo conmigo mismo por ahí digo que estoy un poco satisfecho de haberme ilustrado. Claro. Porque eso me permite no solo conocer, sino también dar a conocer, conversar, como lo estamos haciendo con usted en este momento. Bien. San Martín, durante la gesta sanmartiniana, en Mendoza crea una biblioteca en el año 1818, cuando él viene de Chile, después de haber librado la batalla de Chacabuco. Después va a volver otra vez a Chile, él va y viene. En Santiago de Chile también crea una biblioteca, prácticamente después de Chacabuco. Y usted sabe que el Cabildo de Chile, cuando se entera que San Martín va a regresar a Buenos Aires para rendir cuentas de la gesta, y principalmente de la batalla de Chacabuco y del estado como se encuentra Chile, le entrega 10.000 pesos de gastos de viaje. No me pregunte si era mucho o era poco, porque a mí mis conocimientos no alcanzan para poder decirle cuánto era eso, pero parece que era una suma importante. San Martín, en lugar de ocupar ese dinero para sus gastos de viaje, lo dona al Cabildo de Chile y le dice, con este dinero deben de crear la Biblioteca Nacional de Santiago. Y se hace eso. Y cuando va al Perú, en el año 1821, dicta un decreto, porque él era el protector del Perú, como si fuera el presidente del Perú, donde crea la Biblioteca de Lima y dona prácticamente toda su librería a esa biblioteca, que se va a perder a mediados del siglo XIX por un incendio, de los cuales creo que se salvaron unos 7 libros de San Martín, nada. San Martín era un gran lector, fundamentalmente de los filósofos del siglo XVIII, los filósofos franceses del siglo XVIII, como Rousseau, Montesquieu, Diderot, Voltaire. Claro. Y un hombre con una formación muy buena, una persona que hablaba no solo el español, sino el francés muy bien, él vive 20 años en Francia, el inglés y algo del italiano también. O sea que era una persona muy formada. Para aquellos tiempos, demasiado formada.
Bueno, y nos deja muchos valores, fundamentalmente a través de sus renunciamientos. Yo por allí, para no cansar, hago hincapié, como lo hice hace rato en el acto, a su renunciamiento como protector del Perú para retirarse del Perú y dejarle el campo de la gloria, como él lo dice, en su correspondencia epistolar al general Simón Bolívar. La entrevista de Guayaquil, de julio, perdón, del 26 y 27 de julio, son dos entrevistas del año 1822, tienen como finalidad solicitarle a San Martín al general Simón Bolívar que lo ayude con el ejército de Colombia, porque el ejército sanmartiniano, argentino-chileno que estaba en Lima, y no solo en Lima, estaba diseminado en el Perú, luchando contra los realistas, alcanzaba una cantidad de 2.000 efectivos, diezmados por la guerra. Y San Martín sabía que habían 19.000 realistas allí, o sea que más que lo duplicaban al ejército patriota. Y bueno, entonces él dice, así, en estas condiciones es imposible terminar prontamente una guerra que nos está devastando. Entonces él se reúne en Guayaquil, lo que hoy es Ecuador, ¿no? Sí. Con el general Simón Bolívar, que era el libertador de Colombia, y le dice, mire, yo necesito su apoyo, su ejército, y le ofrezco inclusive combatir bajo sus órdenes, o sea, que usted conduzca y yo sea su segundo jefe. Al decir de San Martín, Bolívar no accede a ese pedido, y San Martín, en la correspondencia epistolar, tanto cuando él regresa al Perú, le manda una carta en agosto del año 22 a Bolívar, y después en el año 48, pasan muchísimos años, 2 años antes de morir, San Martín desde Francia le escribe al presidente del Perú, al mariscal Ramón Castilla, y el tenor de las cartas son más o menos muy parecidos, a pesar del tiempo transcurrido, donde él relata que él advierte en Guayaquil que el único obstáculo para que Bolívar llegue al Perú es el propio San Martín. Bien. Es decir, él dice, mientras yo esté en el Perú, nunca va a llegar Bolívar. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer para que esto se termine de una vez, esta guerra de la independencia? Yo me tengo que retirar del Perú, pero no me voy a llevar mi ejército, se lo voy a dejar a Bolívar. Y entonces él le escribe, como le decía recién, en agosto del año 22, le escribe una carta a Bolívar donde él le confiesa que está convencido que su presencia es el obstáculo que tiene Bolívar para llegar al Perú. Entonces le dice, yo me voy, pero me voy solo. No, le dejo mi ejército con los jefes militares y estoy convencido que al día siguiente que yo me retire del Perú, usted va a llegar a Lima. Bueno, no fue al día siguiente, pero fue en esos días que Bolívar llega a Lima y se encuentra con el ejército de San Martín. Más el ejército de él, sí, obviamente va a continuar la guerra ahí, y la van a terminar prontamente, ¿no? ¿Cuántas cosas, digo, para aprender? Más allá de la cuestión histórica, de la guerra, de todo eso, digo, para aprender como persona, digo, saber dar un paso al costado. Bueno, por eso le decía que el renunciamiento de Lima, el mismo San Martín, en la carta que le manda tanto a Bolívar como la que le manda a Ramón Castilla en el año 48, miren la cantidad de años que pasan entre una y otra carta, una del año 22 y la otra del año 48. 2 años antes de morir. En ellas San Martín dice que es un sacrificio muy grande que él hace porque se pone un poco en juego su reputación y su honor como militar. Claro. ¿Por qué? Porque algunos jefes militares, como el general Tomás Guido, que era muy amigo de él, le cuestionan ese retiro y le dice que hasta lo pueden llegar a tratar de cobarde por el hecho de irse, ¿no? O sea, por eso él dice que pongo en juego mi honor y mi reputación militar. Y como persona, no solo como militar, sino en general, como ser humano. Porque se puede tomar como un acto de fuga, de cobardía, ¿no? Pero en realidad él lo que hace es irse para que pueda llegar Bolívar, porque si él permanecía allí, Bolívar no iba a entrar. Claro, no iban a poder enfrentar a los realistas. Claro. Entonces, él dice, se puso en juego mi honor y mi reputación. Le dejo el campo de gloria a Bolívar, pero no está al alcance de todos poder entender este sacrificio que yo hago. Bien. Y dice, si algún servicio me tiene que agradecer a América, es mi retiro de Lima. O sea,
él mismo, con sus propias palabras, expresa que debe ser el renunciamiento de su vida más grande que ha hecho. Bien. Le preguntaba yo recién de los sanjuaninos. ¿Cuánto sabemos? ¿Qué considera usted, según lo que ven en las visitas, lo que... Poco. ¿Y qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar? Para mejorar, digo, como sanjuaninos y aprender sobre San Martín, y también para poder involucrarnos y apropiarnos también de toda esta historia. Usted me decía recién que no hay gente que siga. Exactamente. Con esto. Mire, yo hablo mucho de mi generación. Yo soy de los jóvenes del 70, la famosa generación de jóvenes del 70. Yo estudié en Córdoba desde el 72 al 78, en una época muy conflictiva. 2 gobiernos militares y un interreino de un gobierno civil justicialista. Eran épocas difíciles, y más allí. Pero los jóvenes, yo veía que nos involucramos muchísimo. Bien. Nos involucramos en política, muchísimo. Pero en la faz personal mía, amén de haberme involucrado en política, yo me involucré mucho en estudiarlo a San Martín. Claro. Yo iba a la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba, en cuyo edificio albergaba la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho estaba en una parte del rectorado y enfrente también, que era propiamente Facultad de Derecho. Bien. Pero también estaba en el rectorado de la universidad. Y en el rectorado había una biblioteca que era de la Biblioteca de Derecho, pero la Biblioteca Mayor había de la Universidad Nacional. Y allí yo no solo iba a leer libros de Derecho, sino cuando tenía que estudiar y rendir, sino que me dediqué a leer la obra de Mitre de San Martín. Y en mi escuela primaria, en la Escuela Ángel de Rojas, que está enfrente de la Plaza Trinidad, yo me cruzaba enfrente. Hay una biblioteca que hasta el día de hoy existe, una biblioteca pequeña. Sí, al lado de la comisaría. Sí, enfrente, Sí. enfrente. Y en esa biblioteca yo pedía lo que había en aquel tiempo, Villiquen, en cualquier libro al alcance de un alumno de la escuela primaria, y lo leía mucho a San Martín porque sinceramente lo admiraba. Desde niño lo venía admirando a San Martín. En la secundaria yo iba al Colegio Nacional, y ¿a dónde me iba a estudiarlo a San Martín? A la Biblioteca Franklin. Yo leía mucho a San Martín en la Biblioteca Franklin. Y en la universidad lo profundicé bastante, era como un hobby mío. Aparte de estudiar Derecho, leerlo a San Martín. Bueno, ni hablar de que estoy en la Asociación Sanmartiniana ya hace varias décadas, en donde sí, y en el Instituto Nacional Sanmartiniano en Buenos Aires, donde uno va profundizando. Claro. Entonces usted me pregunta, ¿qué tiene que hacer la gente? Nosotros tenemos una biblioteca en la Asociación Sanmartiniana, que recién la mostrábamos en las imágenes, donde puede ir cualquier persona, ¿no? Jóvenes, grandes, a leerlo a San Martín. Por supuesto, hay libros con muchísima profundidad, hay tratados, bueno, hay enciclopedias, pero uno también puede darle libros que están, ahí está la biblioteca, eso es parte de la biblioteca, hay otra parte que en la foto no aparece, esa es una pequeña parte de la biblioteca, y hay libros que están al acceso de cualquier persona, digamos, que quiere conocer desde lo básico hacia lo más profundo. Hacia lo más profundo. Bien. Y digo, como presidente de la asociación, ¿se han propuesto hacer algún tipo de actividad, algo para salir a la comunidad, teniendo en cuenta de que a lo mejor la comunidad no va hacia ustedes? Sí, hacemos muchos eventos saliendo. Mire, los principales son las escuelas. Bien. Salimos a muchísimas escuelas, y no solo de la capital, no solo de la ciudad de San Juan. Podemos ir a Rawson, a Posito, a Las Chimbas, a Santa Lucía, a Rivadavia. Podemos ir a cualquier lugar. Bien. Hemos hecho eventos en Pismanta, por ejemplo. Un evento muy importante en el hotel de Pismanta. O sea, hay un salón de usos múltiples, un Zoom, como se llama, donde funcionaba antes el casino del hotel. Bueno, hace ya varios años yo di 2 días de charlas para la comunidad de aquella localidad. Hemos ido también a Barrial, invitados por el intendente Castañeda, a dar charlas en el Escuadrón de Gendarmería Nacional. Claro.
hemos ido al Albardón. También hay un centro cultural allí en Albardón. Hemos sido invitados en muchas ocasiones por él y la intendente de aquel departamento, y hemos hecho eventos, hemos llevado objetos nuestros, ¿no? Objetos históricos, para que la gente pueda apreciar uniformes, sables. Y estamos dando disertaciones también, por ejemplo, por darle un ejemplo, en el Colegio Médico de San Juan, en la calle Catamarca y La Prida. Yo he dado una disertación hace un par de meses y hace unos días me llamaron los directivos para hacer una segunda disertación en el mes de septiembre. Lo hacemos con un PowerPoint, con imágenes, para que la gente se vaya entretenido un poco más, para no cansar uno con la conversación y que no estén viendo imágenes, porque es muy lindo. La imagen visual entra mucho más a veces que las palabras, ¿no? Es decir, que si usted, si ese es el objetivo de su pregunta, yo le respondo por la afirmativa, que vamos a muchísimos lugares. Ahora, en estos días, por ejemplo, el secretario de la asociación, el señor Basualdo, y otro miembro de la comisión, el señor Bonetti, Ariel Bonetti, han visitado muchísimas escuelas, han dado charlas, y bueno, de esa forma estamos involucrando a la comunidad de los distintos departamentos, fundamentalmente en los establecimientos educativos, ¿no? Primarios y secundarios, sobre el General San Martín. Bien, lo veo ahí en la corbata, tiene el sable de San Martín, y cuando se escucha hablar no puede disimular, digamos, la pasión que siente. Este sable me lo regaló quien era en ese momento el presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, cuando vino a San Juan en el año 2005. Nosotros hicimos 2 congresos o jornadas nacionales sanmartinianas, uno en el 2005 y otro en el 2008. Sí. Las distintas provincias también han hecho. Pero según el Instituto Nacional Sanmartiniano, las 2 jornadas nacionales de San Juan, 2005-2008, han sido las mejores que se han desarrollado en todo el ámbito del territorio nacional. Fue muy costoso, muy costoso desde el punto de vista financiero. Nos ayudó bastante el gobierno de la provincia, si no, no lo hubiéramos podido hacer, pero también nos ayudó el sector privado. Muchísimos empresarios. Yo tengo amigos íntimos que tengan empresas de colectivo de larga distancia, que pusieron 3 o 4 colectivos de larga distancia, jueves, viernes, sábado y domingo, para trasladar a todos los visitantes que llegaban al aeropuerto o a la terminal de ómnibus, y trasladarlo a los distintos lugares donde nosotros íbamos, porque nosotros no solo que nos asentábamos en un lugar para conferenciar, sino que íbamos a una bodega donde un miembro de la asociación, de su bolsillo, de su actividad privada, pagó un almuerzo para cerca de 200 personas, un almuerzo muy costoso en su bodega. En el Regimiento 22 se hizo otro evento, en el Museo Mancini de Sonda se hizo otro evento, es decir, el sector privado allí colaboró muchísimo. Y el gobierno de la provincia, el aporte es muy importante. Pero son eventos que realmente demandan muchísimo trabajo y cuesta mucho hacerlo. Yo ya no tengo ganas de hacer otro, sino que me invitan a mí. Pero bueno. Bueno, Miguel, mi pregunta iba a esa pasión que siente usted, digamos. El sable. Este sable me lo regaló el general Diego Alejandro Soria, que era presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano en aquel tiempo. El general Soria es un veterano de guerra de Malvinas. Era jefe del regimiento número 4 de infantería, que luchó en Malvinas. Allí murió un joven oficial sanjuanino, el teniente Silva, que lo habrá sentido nombrar usted. Ese oficial había egresado con el grado de subteniente del Colegio Militar de la Nación hacía poquito tiempo, y él muere en las Malvinas y integraba el regimiento 4, cuyo jefe era el coronel, en ese momento coronel, Diego Alejandro Soria, que después ascendió a general y fue presidente del Instituto Nacional. Esa persona me regaló este pequeño sable de General San Martín. Fuera de cámara me comentaba usted que dentro de toda esta pasión que siente por San Martín, conoció algunos lugares en los que estuvo. San Martín vivió, incluso donde murió. Sí. ¿Por qué viajó ahí? No sé, yo le pregunto, si usted hubiese tenido que elegir en ese momento entre Boulogne-sur-Mer o el Caribe. Bueno,
también lo he conocido, Bueno, a ese otro destino que menciona usted. Yo había viajado ya a Europa, pero no me había dedicado a hacer una suerte de viaje a estos lugares sanmartinianos. Ajá. Y en el año 2017 decidí hacerlo. Bueno, visité, estando en París, lo que yo hice fue tomar un tren a 30 kilómetros al sur de París, está Granbourg, sobre las orillas del río Sena. Allí llegué a lo que es la famosa casa de San Martín de Granbourg, que es un convento de monjas de clausura, se le denomina. Ya la clausura es media relativa, no es tan de clausura como ahora ha sido en otros tiempos. No es un lugar de visita público, no es un monumento, un museo que sea público. El acceso es muy restringido justamente por ser un convento de monjas. Bueno, yo intenté ingresar y lo logré. O sea, yo iba con el intento. Me habían dicho en Buenos Aires, muchos que habían tratado de ingresar, que a veces no era posible. Tuve la suerte de ingresar, de conocer la casa de Granbourg. La réplica de esa casa es la sede del Instituto Nacional Sanmartiniano en Palermo, en Buenos Aires. O sea, la sede del instituto está hecha como réplica de la casa de Granbourg. Bueno, allí San Martín, esa casa él la compra en el año 1834 con la ayuda de un amigo de él que era una persona de muchos recursos económicos, Alejandro Aguado, era el banquero de Fernando VII y había sido compañero de armas de Satina en el ejército español. Alejandro Aguado era marqués de las Marismas y Guadalquivir, pero era fundamentalmente el financista de Fernando VII, claro, un hombre de una fortuna incalculable, y él tenía una mansión ahí en Granbourg a orillas del río Sena. Y él lo visita, enterado de que San Martín está allí en París, él lo visita y lo ve a San Martín, que está en una situación muy difícil económicamente, y le ayuda, según dice San Martín, que fue su gran benefactor. Lo ayuda muchísimo, le dice que enfrente de la mansión de él hay una casa que está en venta, que podría comprarla. San Martín le dice que él no podría acceder a la compra. Este hombre lo ayuda y compra esa casa. Allí San Martín va a vivir hasta el año 1848, 14 años y medio, casi 15 años. Y en esa casa, en el año 1846, lo va a visitar Domingo Faustino Sarmiento, un joven sanjuanino, como era en ese momento. No era contemporáneo de San Martín, podía ser el hijo de San Martín. Sí. Lo va a visitar Sarmiento en el 46 y después en el 47. Porque Sarmiento va a estar dando toda la vuelta por Europa. Entonces, llega y lo visita San Martín. Y antes de irse lo vuelve a visitar. O sea, una casa que tiene tacadísima de historia. De historia, muchísima historia. Tiene muchísimas placas en la puerta. Hay una muralla con un portón y una puerta de ingreso. Usted llega a un lugar amurallado. Es difícil ver la casa desde afuera, desde la calle. Solo alcanza a ver los techos. Claro. O sea, hay que ingresar para verla, la casa. Pero el frente de la casa está plagado de placas, ¿no? Y bueno, las monjas, cuando a uno lo reciben, a mí me costó mucho darme a entender porque yo no hablo francés, pero luego vino una monja española, con lo cual me facilitó la conversación, ¿no? Bueno, ¿y cómo es estar en esos lugares? Bueno, donde usted que... Es muy emocionante. Cuando yo ingreso a la casa, la monja me dice que me veía muy nervioso. Ella, ¿sabe lo que me quería decir? Que me veía emocionado, en realidad. Ella hablaba en francés y yo no la interpretaba porque yo no hablo francés. Entonces no la interpretaba bien, pero más o menos intuía lo que me quería decir. Después vino la española y me dijo, le está diciendo que está muy nervioso. Pero en realidad ese nerviosismo no era tal, sino que era emoción lo que yo tenía. Claro. Porque estaba justo en el ámbito de la sala o comedor, si le quiere llamar usted así, donde había estado reunido almorzando San Martín con Sarmiento. Claro. Entonces, eso a mí me hizo volar, digamos, en el tiempo, como si uno ingresara en el túnel del tiempo, imaginándome allí sentado San Martín y Sarmiento, Mariano Balcarce, que era el yerno de San Martín, Mercedes, que era la hija, las nietas de San Martín. Entonces, entré en un momento, en un sueño. En unos segundos soñé
todo eso me emocionó. Conocí el parque de la casa, que eso es un poco la quinta de San Martín, donde él cultivaba sus flores, sus plantas, sus frutales, y la caballeriza. Me dicen la monja, venga, para que conozca la caballeriza del General San Martín. Me hizo poner la mano sobre un anillo de hierro, donde ellas decían que San Martín ahí ataba su caballo. Cuando salía a pasear, cuando llegaba ataba ahí, o desataba su caballo para salir. Claro, es como el contacto más directo con la historia, digamos. Sí, ella apoyó la mano y me dice, apoye la mano. Y otra persona me sacaba fotos, digamos, con mi cámara. Y bueno, sí, viví momentos muy, muy emotivos. Tuve poco tiempo, aproximadamente media hora. Vinieron todas las monjas, por lo menos eran 10, y nos sacamos fotos también en la puerta de la casa, y bueno, y luego regresé a París. Y al día siguiente tomé un tren de alta velocidad para llegar a Boulogne-sur-Mer, que es muy lejos. Boulogne-sur-Mer está un poco más de 300 kilómetros al norte de París, sobre el Canal de la Mancha. Allí, para llegar y hacer más o menos a tiempo, usted tiene que ir en un tren de alta velocidad para poder llegar en una hora. En un horario, claro. Claro, en una hora se llegaba en un tren de alta velocidad. Bien. Era caro el boleto, pero era muy bueno el tren y se viajaba muy cómodo. Llegué a Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer es una ciudad, un puerto muy, muy grande, y tiene una ciudad medieval adentro. Hay una ciudad medieval donde estuvo sepultado San Martín en la iglesia de Notre Dame de Boulogne-sur-Mer, en una de las criptas de la iglesia. Allí estuvo el féretro del General San Martín desde el 17, en realidad lo sepultaron el 20 de agosto, no el 17, el 17 murió, desde el 17 de agosto de 1850 hasta el año 1861, Bien. en donde su cuerpo fue trasladado a Brunoy, al cementerio, donde se fue a vivir la familia. Después que murió San Martín, la familia se va a vivir a Brunoy, se escribe. No sé si lo estoy pronunciando bien, creo que así se pronuncia Brunoy. Y se llevan el féretro, la hija y el yerno se llevan el féretro allí. Bueno, conocí la casa de San Martín. Es un edificio que tiene 4 pisos. Era de propiedad del doctor Alfonso Gerard, era un abogado, el director de la biblioteca de Boulogne-sur-Mer. Esa casa es propiedad del Estado argentino. La compró hace ya varias décadas y es un museo histórico de 4 pisos. Ahí sí se podía entrar sin recorrerlo, todo eso es de ingreso público, es un museo. Hay un horario, yo me acuerdo que se abría, yo fui en julio, en el mes de julio, hacía muchísimo calor, porque estamos en otro ámbito, ¿no? Era pleno verano. Y ingresé a las 2 de la tarde, que se abrían las puertas del museo, y salí a las 7 de la tarde. Estuve mucho tiempo. Ahí estuvo todo el tiempo que no pudo. Sí, y me fui a las 7 de la tarde porque el tren estaba pronto a salir, la estación estaba muy cerquita. Bueno, yo no podía perder el tren, porque si no después, ¿en qué me volvía? Me tenía que quedar a dormir ahí, no podía. Así que estuve bastante tiempo. Me atendió un suboficial mayor del ejército, que era el encargado de la casa, porque la casa, digamos, está custodiada y atendida por un suboficial mayor del ejército argentino, que cada 2 años lo van rotando. Es un destino militar. La embajada argentina en Francia también se encarga del cuidado de la casa, ¿no? Usted tiene 4 pisos para recorrer, 4 pisos de museo. En la planta baja está lo que era el estudio del doctor, el estudio jurídico del doctor Gerard. En el primer piso o segunda planta está la vivienda de Gerard, y tercero y cuarto piso es muy sanmartiniano todo. En el segundo piso, tercera planta, estaba la vivienda del General San Martín. Allí vivía con Mariano Balcarce, que era su yerno, un médico que era encargado de negocios en la Embajada de Francia, casado con Mercedes, y las 2 hijas del matrimonio, María Mercedes, que vivió hasta los 27 años, murió en París a esa edad, en una operación, en una intervención quirúrgica, y Dominga Josefa, que había nacido en París y vivió 88 años, murió en 1925. Es ciudadana francesa, es una heroína francesa, porque puso su mansión de Brunoy al servicio de los soldados de la Primera Guerra Mundial. Lo usó como hospital de campaña, digamos. O sea, que heredó la pasión de su papá, de su abuelo. abuelo.
y la chica, la hermana de ella, había nacido en el viaje de bodas de los padres, cuando vinieron de Francia a Buenos Aires, en su viaje de bodas. Mercedes estaba embarazada y tiene familia allí en Buenos Aires, ahí nace María Mercedes, por eso María Mercedes era ciudadana argentina. Bien. María Mercedes y sus padres, Mercedes y Mariano Balcarce, están sepultados en la iglesia, en la Basílica de San Francisco, en la ciudad de Mendoza. Yo hace poco estaba en el mausoleo, yo no lo conocía. Hace poco anduve por Mendoza y tuve la oportunidad de visitar el mausoleo. Sus restos fueron repatriados en el año 1950, durante el año del Libertador. Y Dominga Josefa nunca ha podido ser repatriada porque es ciudadana francesa y los franceses la tienen como una heroína, por lo tanto no permiten sacarla del ámbito del territorio francés. Bien. Volviendo a la asociación, y como para ir ya dándole un cierre a esto, nos podríamos quedar horas charlando de San Martín seguramente. ¿Qué le diría usted a los sanjuaninos para que se acerquen, para que se sumen, para que aprendan? Que nos visiten. La asociación abre a las 9:30 de la mañana. Allí hay dos señoritas que estudian la carrera de Historia y de Archivo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de San Juan, y a través de una pasantía que ellos tienen con el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia, están atendiendo desde las 9:30 hasta las 13 horas aproximadamente. Y a partir de allí nos quedamos los directivos, porque siguen llegando visitas, porque llegan las escuelas. Entonces, bueno, es importante que en el horario matutino principalmente se acerquen y puedan conocer nuestra biblioteca, puedan hurgar un poco las revistas, los folletos, los libros, lo que quieran, y escucharnos a nosotros en esta historia sanmartiniana, porque, como decía el general San Martín, las personas tienen que ser ilustradas para ser hombres libres y hombres de bien. La ilustración es lo que te le da la libertad. Y bueno, yo los invito a los sanjuaninos, jóvenes, niños, grandes, a todos, eso es público, para que nos visiten y puedan ilustrarse en los valores sanmartinianos, que es lo que más uno desea, ¿no? Y que tanta falta hace hoy en día. Perfecto. Miguel, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de venir a charlar con nosotros. Bueno, yo le agradezco a usted, porque esto en realidad nos permite divulgarlo a San Martín, para que lo conozcan. Así que muchas gracias a usted. Bien. Bueno, ahí pasaba Miguel Ángel Licciardi, presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de San Juan.